María José, desayunaste, comiste y cenaste Juan Gabriel durante semanas, meses, años. Y me quedé sin amigos porque no volví a ver a mis amigos ni a nadie porque quería comer, desayunar y hacer todo con Juan Gabriel. Botanear con Juan Gabriel. Todos los días Juan Gabriel era como si te invitara, ¿no? Algún momento de su vida cotidiana y eso era, yo me sentía como una voyerista, ¿no? De todo este mundo del video casero que, o sea, termina siendo algo tan personal. Cuando me caía el 20 que el video casero que estaba yo viendo era el del ídolo nacional, o sea, me volaba la cabeza, o sea, fue de obsesionarme realmente. ¿Lo conociste en lo personal? No lo conocí, pero fui con mis papás y con mi hermana al concierto de Bellas Artes de 1990. Este concierto histórico, emblemático. Yo tenía 18 años. Obviamente a los 18 años, adolescente, no oyes a Juan Gabriel, oía Depeche Mode, y me llevaron mis papás. Yo no era consciente que ese concierto, pues había causado tanta polémica, ni siquiera tenía esa conciencia de que por primera vez un artista popular se estaba presentando en ese escenario, ¿no? ¿Cuándo lo supiste, María José? Lo entendí ya más recientemente, ¿no? De que se empezaba a hablar y que de pronto me metí a internet y decía, yo solo envidio a las personas que fueron a Bellas Artes en 1990. Ya, pues la envidia también. Y ahí empecé, pero sí entendí en ese momento que este hombre hizo bailar a todo el público que estaba ahí, que estaba acostumbrado a ir a ver el Lago de los Cisnes, ¿no? En ballet. Y es, bueno, al decirte desayunaste, comiste y cenaste Juan Gabriel, no solo viste videos, escuchaste, sino también leíste de todo lo que se ha escrito de Juan Gabriel, en fin, y decía Monsiváis que ser un ídolo es como este convenio multigeneracional. Y yo creo que ese era es lo más difícil. ¿Cómo no tener un público meta? ¿Cómo tu público meta es todo aquel que habla español? Ese es tu público meta, digamos, y algunos que hablan mejor inglés también en Estados Unidos. Pero es inmenso tu público meta. No estás hablando de un artista que haya impactado la Ciudad de México, nuestro país, o que haya impactado Latinoamérica, sino que también impactó Estados Unidos. Sino que todo aquel que habla español ha escuchado a Juan Gabriel en algún momento. ¿Cómo es tener eso y empezar un proyecto por ahí? Es que yo creo que justo esa inmensidad de Juan Gabriel habla también del reflejo de lo que somos, ¿no? En Latinoamérica y pues todos los latinos que viven en Estados Unidos. Al final, Juan Gabriel lo que hace es pues hablar de esta contradicción que somos. O sea, su música es contradictoria. O sea, si tú escuchas la letra de Debo Hacerlo, por ejemplo, es una canción completamente, la letra desgarradora, ¿no? Y es la canción que es el clímax de cualquiera de sus conciertos donde es imposible no pararte a bailar. ¿Cuántos conciertos viste? No, bueno, vi Todos. todos. O sea, la maravilla de esto es que yo pasaba de lo privado a lo público, porque lo privado al final era Alberto Aguilera con una cámara casera filmando la cotidianidad. Y lo separas muy bien, María José. Nos dejas muy claro en todos los capítulos cómo él mismo se esforzaba. ¿Cómo no entendimos en su tiempo esta entrevista que se hace él? ¿Sabes? Lo tomamos a meme, a chiste, cuando era una declaración de vida, cuando llevaba décadas diciéndonos, somos dos. Clarísimo, clarísimo lo tengo. Y su círculo también, ¿eh? Sus hijos, sus cercanos, también sabían que era otro. Que se transformaba, y creo que mi experiencia al ver este archivo, que yo no tenía ni idea de qué había ahí. O sea, había incluso cassettes, VHS con hongos, y que mandábamos restaurar
por la simple curiosidad de la etiqueta, de lo que decía Navidad 1981. Pues, ¿cómo no quieres ver eso, no? Entonces, Los cazafantasmas. los cazafantasmas. O sea, toda esta intimidad, pero de la intimidad pasaba, metía otro cassette y pasaba, ahorita que me preguntabas de los conciertos, a un palenque o a una plaza de toros, al premier, ¿no? O sea, porque lo que es interesantísimo es que es todo tipo de espectáculo y todo tipo de público. Y entonces ahí te das cuenta del visionario personaje que era, porque por un lado, pues como cualquier persona que tiene su cámara casera, pero yo creo que muy pronto se da cuenta de la grandeza que Alberto Aguilera construyó, que es Juan Gabriel, y en ese momento dice, no, pues dentro de mi equipo de trabajo tengo que tener 3 cámaras, porque no tenía una, ¿no? Entonces, por eso tenemos, entonces, o sea, era constantemente este diálogo, y como dices, o sea, creo que la autoentrevista define totalmente el diálogo en lo público y en lo privado. Gracias a tu generosidad pude ver los 4 episodios horas antes del estreno. Y tengo un momento favorito de los 4 episodios. El cual es, yo creo que el sueño de todos en algún momento los que tuvimos o tenemos un ídolo. Y quiero que lo veas y lo vemos juntos. ¿Te parece? Órale, qué Venga, emoción. mi momento favorito. El mejor momento de la serie. No hay algo que hayas podido mostrarnos de manera tan nítida lo que significa Juan Gabriel que este momento. Es en Mexicali, me parece, Sí, este concierto. sí. Y queremos encontrarla. Y que, bueno, eso lo hemos hablado internamente el equipo de por favor busquemos a esa fan, ¿no? Porque ese momento, a ver, una cosa es que seas esa fan y una cosa que al quien adoras te esté cantando, ¿no? Es que todos hemos sido ella. Todos hemos sido ella y fuimos en algún momento en un concierto de Gabriel. Todos fuimos ella. Todos emocionados, pero no siempre te cantan a ti. Te cantó a ti y lo vivió. Y la manera en la que canta la fan Es un dueto. híjole, me tocó de una manera también brutal, güey. Brutal. Y es un poco, insisto, son 4 horas del documental maravillosas. No hay un desperdicio. Es una curva dramática intensa como cualquiera esperaba que fuera la vida de Juan Gabriel. Pero es eso lo que quieres mostrar, desde lo privado a lo público. Y esta estampa también que es México cantando. Y los detalles, creo que mi ejercicio para realmente conocer la radiografía de Alberto Aguilera o de Juan Gabriel era fijarme de absolutamente cada detalle. Como tú bien notaste, en esta escena, además de que hay esta compenetración entre la fan y Juan Gabriel, hay un momento que habla del personaje que era Juan Gabriel, del control que tenía Juan Gabriel con la cámara. Juan Gabriel todo el tiempo está consciente de dónde está la cámara y qué quiere que filmen. Y a mí estos detallitos, si te fijas, claro, dices, o sea, si era importante para él tener una cámara en su casa y en el público y dirigirla. Porque en el caso de la cámara casera es él detrás de la cámara y lo escuchas muchas veces, sabes que él está filmando. Y en el caso de Juan Gabriel, que es él delante de la cámara, él está guiando, ¿no? Él está dirigiendo qué filmar y cómo. Ahí aparece. Es un gran tease. O sea, es un momentazo cuando baila con Markovich. Y después Lubeski se impresiona de lo cerca que lo tiene también. No, claro, porque además no juega con absolutamente todo su equipo. Y ese es otro ejemplo, como el que acabamos de ver cuando le canta la fan. O sea, cuando hicimos las entrevistas nos contaban, ¿no? De que era pues un perfeccionista en el escenario, que estaba en todo, o sea, que además interpretaba directamente con el público, pero escuchaba absolutamente si un violín desafinaba, ¿no? Sí. Entonces tú me lo cuentan y dice, ¿cómo
cómo demuestro eso, ¿no? Cómo lo ilustro. Y de pronto metes el cassette perfecto y ves la Plaza del Toros y que no solo lo está filmando Lubezki y Markovich, sino que él está en justamente lo que me habían contado que era en ese momento. Y eso que dices es cierto. Hay un momento en Venezuela, eh, cuando él va saliendo como de una habitación y lo están esperando todas las mujeres que hacen la limpieza en el hotel. Y él llega, pasa, dice, con permiso. Y todas, y dice, no, ¿cómo creen? ¿Se imaginan que yo fuera así? Es un gran momento también de una postal de él y de su trato con sus fans también. Y yo creo que por eso es el personaje tan, tan, tan querido y por lo mismo yo con esta responsabilidad de decir, bueno, todos queremos a Juan Gabriel, ¿no? Hay que fijarnos en estos detallitos que nos demuestren por qué lo queremos tanto y por qué es tan entrañable y auténtico, yo siento. ¿Te encontraste gente que no lo quiere? Ay, ¿Que lo odiaba? que lo odiaba así, ¿no? En el proceso también nos acercamos a las personas que estuvieron muy cerca de él en su entorno más cercano, ¿no? Son a los que les dimos voz como narradores secundarios. Digo, obviamente siempre va a haber el que no le gusta a Juan Gabriel o el que no entiende a Juan Gabriel, ¿no? Tengo por ahí unos amigos que les dije, después de que vean la serie, me llaman. Exacto. Y lo vemos, ¿no? Digo, obviamente, pero yo creo que justamente él termina siendo este gran conquistador, ¿no? Es un gran provocador y es un gran conquistador. Sí. O sea, te provoca para conquistarte, ¿no? A todo tipo de público, ¿no? Desde el más macho se va a querer terminar casando con él. Sí. Y hay un momento también que a mí me parece cúspide de la serie, que bueno, dentro de todas estas, haces una muy buena radiografía de la relación que tiene con grandes mujeres del siglo XX y de cómo se rodea en cierta manera por una ausencia por parte de la madre que viene arrastrando, pero en cómo incluso sus dibujos, me parece bellísimo eso que le dedicas a decir, bueno, cada 2 o 3 hojas en sus libros estaba esta mujer incógnita retratada. María José, María José. Yo me hinqué. María José. Literalmente. Home run. Me hinqué. A ver, no solo tuvimos acceso a más de 2,000 cassettes, ¿no? De 45 años de la vida de Juan Gabriel, sino también tuvimos acceso a libretas de teléfono, a notitas que le dejaba a su manager María de la Paz, decía, ahorita vengo, voy al fiesta, ¿no? Y eran cajas y cajas, y esto era como para mí una arqueología de fijarme, ¿no? En todos estos elementos para ir encontrando, ¿no? Todas las capas del personaje, el más mínimo detalle. Y también de pronto nos llega una caja con más de 500,000 de audios. Medio millón de audios. Y estos audios eran porque él solía componer con una grabadorcita tarareos, ¿no? Y de pronto también cantaba en un idioma no reconocible, ¿no? Que era como ni es inglés, no es nada en que está cantando, pues está cantando una canción. O sea, diciendo en su cerebro, solo me falta la letra, pero la melodía ya la tengo. Ajá. Pues imagínate la piel chinita de estar escuchando esto. Pero dentro de todo este mar de los detalles de cómo componía, pues también había, ya sabes, así las primeras palabras de los hijos, ¿no? Entonces oías al bebé y ahí. Y de pronto, ¿no? Estábamos ahí en mi casa revisando todo esto y ponemos otro cassette de audio y suena esto. Si tú te fijas, en ningún momento dice María Félix, ¿no? Estás oyendo. Nada más dice Alberto, María, ¿no? Y Juan José, quien me ayudaba a revisar todo eso, me dice, ¿es lo que estoy oyendo? ¿Es lo que estoy creyendo que estoy oyendo? Claro, empezamos a reconocer la voz. Y ok, una llamada con María Félix, perfecto. Pero el tema de la llamada, o sea, el contenido de la llamada, lo que intercambian en esa llamada de un momento histórico,
porque es un reflejo además del momento político de México y además pues el momento más importante de él, ¿no? De presentarse en Bellas Artes. O sea, en esa llamada encierras todo. Y que le diga a María Félix, no te está pagando nada, no le debes nada a nadie, te lo ganaste. Eso es porque él dice, es que, bueno, fue con Carlos Salinas, yo le dudé cuando... No, no es por eso. O sea, si crees que es por eso, no, le dice, es porque tú eres estupendo. Eres estupendo. Es por eso. Y es como todo lo que significa también, y lo ponen en el contexto necesario, las restricciones que había, pero también la gente que no quería, como el propio, digamos, director artístico de Bellas Artes se hace a un lado, dice yo no pienso colaborar, en fin, y sí llega a este momento cúspide a sus 40. Además, ¿no? Es el momento en el cual, momentos antes, porque es muy interesante cómo logras decirnos el momento clave cuando empieza a vestirse como todos tenemos en la cabeza a Juan Gabriel, que no es de traje, que no es con un traje sobrio, sino son con estos trajes que llegaron a pesar y lo pones ahí hasta 15 kilos. Y así es como sale en Bellas Artes. O sea, y perdón, lo agarra apenas. O sea, es una tendencia que apenas estaba él descubriendo y que llega ya a esa cúspide, ¿no?, de su carrera, que es Bellas Artes. Brillando y provocando una vez más, ¿no? Es antes Bellas Artes que el Premier, ¿verdad? No, el Premier es antes. ¿El Premier en qué año? 1989, Sí. Bellas Artes es 1990. Que también son, es de mi etapa favorita del documental. O sea, el Premier es ese recuerdo que tenemos, al menos yo creo que a mi generación, la última que le toca. Pero vaya, por ejemplo, yo nunca fui al Premier. Yo era muy niño. Pero que también significaba algo de un México ya que quedó en la historia. ¿Tú cómo fue descubrir lo del Premier? No, lo del Premier, bueno, yo sí fui al Premier a ver a Emmanuel. No fui a ver a Juan Gabriel, fui a ver a Emmanuel. Y el Premier también viene un poco como del patio, si nos regresamos todavía antes, ¿no? Es estos lugares en donde vas, te sientas, tomas la copa, cenas y sale el artista, que ese concepto ya no existe. Ahora, el Premier, pues también era como un público bastante elitista, ¿no? Y era muy caro ir al Premier, porque te cobraban las bebidas, el lugar, y el show, era carísimo ir al Premier. Y es increíble el tipo de público, y es increíble. Momentazos. Por ahí sale Iñárritu. Ahí sale Iñárritu. Ahí salen muchos. No, o sea, ahí salen todos, ahí sí te dejaste ir. Sí. Ahí sí dijiste, vamos a armar este collage de los que estuvieron. Está evidentemente Raúl Velasco, está Lucía Méndez, están Verónica Castro. Magnani, Alemán Magnani también, Verónica Castro, actores estadounidenses también por ahí aparecen en Untis. Lolita Ayala, están los directores de la galería OMR, Patricia Ortiz Monasterio, Jaime Riestra, o sea, Pedro Torres. Y ahí vas viéndolos. O sea, cuando estuviste... Es que yo, la verdad, a mí cuando me llegaba cualquier cassette que dijera Premier, o sea, yo me lo echaba. Exacto, lo hecho. O sea, y el público. Y volvemos a lo mismo, la energía, ¿no? O sea, la energía es una fiesta. Y él era parte de esa fiesta, o sea, se subía a las mesas, se dejaba que lo tocara, ¿no? ¿Qué tal la señora? Sabrosándolo, ¿no? O sea, la señora, ¿no? O sea, la que no... De hecho, la de ahí pegadito, la del Pedregal, ahí sabroseándoselo. Sabroseándose, que dices, no, jamás me lo imaginaría deschongándose, pues Juan. Y deja tú la señora del Pedregal, el señor del Pedregal. O sea, que también esa es otra maravilla. Que empiezan muy serios. Porque también eso era muy divertido de ver, ¿no? Empezaba el concierto, entonces me ponía yo a observar al público y muy serios, ¿no? Y no podían, ¿no? Y conforme iba pasando el concierto, no podían, y ibas viendo cómo se iban con la seducción. O sea, esto era un conquistador nato. Y
se involucraba, ¿no? Lo vemos en eso, ¿no? Y creo que también ahí, y para ir cerrando esta entrevista, de verdad, María José, qué privilegio poder platicarlo contigo. No, qué maravilla. Este momento también de que sigue siendo tan privado, el Juan Gabriel del amor y el Juan Gabriel de sus hijos. Lo cuidó mucho, estudiaron en Estados Unidos y es la manera en la que nos cuentas. Hay una secuencia hermosísima en el último capítulo de lo que fue el rancho y de lo que años después llega y él descubre y haces este collage del antes y el después que es durísimo. Es el paso del tiempo, es la manera en la que, pues sí, así terminan pues todas las casas, todos los departamentos, en fin. ¿Cuál sería el secreto de Alberto y cuál sería el secreto de Juan Gabriel, si tendríamos que separarlos? El secreto, yo creo que, a ver, buena pregunta. El secreto de cómo vivir la vida. O sea, yo creo que lo tuvo muy claro Alberto, sus carencias, ¿no? Y cómo llenar esas carencias, ¿no? Hablemos un poco de dónde viene el niño abandonado, llena las carencias, queriendo ser papá y dar todo eso que él no tuvo. Pero claro, no eres cualquier persona, ¿no? Eres Juan Gabriel. Entonces, en ese México, en ese contexto, en toda esa ambigüedad que él mostraba, obviamente iba a ser un tema si todo eso lo vivía en México. Entonces yo creo que el secreto, me preguntabas, Sí. ¿no? El secreto era proteger, pues, del ojo público lo que él más atesoraba, que era porque él amaba México, o sea, eso también, o sea, él amaba México y él tuvo que vivir en Estados Unidos para poder vivir y construir este sueño y llenar este vacío. Ese por un lado. Y el secreto de Juan Gabriel, que también llena estos vacíos, pero con el público, ¿no? O sea, yo siento que eso es como el personaje público va a seguir siendo este personaje con el dolor de las canciones que canta, pero el amor lo regresa el público. Y a Juan Gabriel, ese vacío del niño abandonado se lo va a regresar no solo sus hijos, sino el haber hecho Semjase, ¿no? La casa hogar para niños. O sea, todo eso, Semjase y sus hijos, yo siento que es un espejo del niño abandonado. Ahí lo dice en algún momento, parece que le gustaba ser más papá que Juan Gabriel. ¿Coincides? Lo dice Jan. Sí. No sé, yo creo que a Alberto obviamente le gustaba ser más papá. Yo creo que Juan Gabriel Pero lo disfrutaba gozaba. enormemente ser Juan Como Gabriel. nadie. Como nadie. Digo, por eso me queda claro, o sea, Juan Gabriel se quería morir en el escenario y le falló por 2 días. O sea, por eso hizo esa gira. ¿Qué fue todo lo que pensamos, no? Cuando murió. Todos pensamos, no, pero si Antier estuvo en el escenario, no, Claro. no puede estar muerto. Totalmente. Mi tía Coco dice que está vivo, ¿eh? Entonces, y lo cree firmemente. Firmemente. No, porque yo también quiero creer que está vivo, porque no, o sea, es muy impactante que se haya ido. María José, muchas gracias de verdad por este gran trabajo, por acercarnos a algo que nos lleva a siempre, yo creo que a esos momentos que nos definen como personas, no solo a mí, sino por supuesto a todo un país, a toda una región, a todo hispanohablante. Gracias por tu gran trabajo. Me conmueve muchísimo, ¿no? Todo lo que me dices y qué padre haber analizado estos momentos que para mí también son las joyas del documental, así que coincidimos. Bueno, pues qué gusto. Gracias, María José.